Sí, hablando de direccionar el árbol genealógico, eso es algo, bueno, antes de mi diagnóstico de linfoma, yo tuve en el 2010 melanoma, que fue justamente el cáncer del que falleció mi papá. Hola a todos, ¿cómo están? Estamos en un nuevo programa. En esta oportunidad, la entrevistada, que ya la hemos tenido en el programa, nos va a contar un poquito más y de manera profunda de algo que ella ha vivido y que realmente lo conversábamos fuera de cámaras. Es importante hablar de este tema porque definitivamente sabemos que muchas personas pueden estar pasando por algo similar. Ella es Fabiola Bolaños, nos acompaña nuevamente desde Estados Unidos. Fabi, muchísimas gracias por estar con nosotros. Hola Karen, gracias. Gracias por tomarte el tiempo y permitirme tu espacio para contar un poco de mi historia. Gracias a ti, Fabi, porque estoy segura que realmente va a ser una historia de inspiración para muchas personas. Bueno, Fabi, cuéntanos qué sucedió, cómo sucedió, cuál fue el proceso que viviste para llegar a darte cuenta que habías creado una enfermedad tan fuerte en tu cuerpo. Bueno, eh, wow. La pregunta es, voy a tratar de resumir muchos años de proceso en unos cuantos minutos. En el 2018 fui diagnosticada con linfoma. Eh, ¿Cómo me di cuenta? La verdad es que ya llevaba bastante tiempo, muchos años, en un proceso de continuo, eh, quisiera decirlo como continuar sin escucharme. En marzo del 2018, después de algo, sucede que se me inflama un ganglio, empieza el proceso a averiguar qué pasaba. Yo hasta entonces, yo no había presentado ningún síntoma físico de la enfermedad, ninguno, cero. Mis exámenes médicos los había tomado hace 3 meses antes del diagnóstico y todo estaba perfecto, pero se me salta un ganglio, entonces lo voy a ver, me hacen una biopsia, dicen de que todo está bien, pero te lo van a quitar por prevención. Entonces, cuando ya lo quitan y mandan a hacer una biopsia más eh, de toda la masa, se mira el cáncer y empieza todo el proceso. Am, Algo muy interesante cuando yo soy diagnosticada con esta enfermedad por el otorrino, sí, por el ENT. am, Me acuerdo que él me dice como, él me da el diagnóstico y mi primera reacción desde dentro, no te puedo decir que la pensé ni nada, fue, I don't receive that. Le dije, o sea, le dije, yo no recibo eso. Y me dijo, toda esa conversación era en inglés, pero me dice, ¿cómo quieres decir que no recibís esto? Y yo, no, no lo recibo. Entonces, el tipo con el diagnóstico grave, porque como ya me han hecho los estudios y tanta cosa, ya entonces era un proceso que la gente pensaba que yo estaba en negación, pero no, no estaba en negación. Había algo dentro de mí que me decía que sí había un diagnóstico, pero eso no era mío. Entonces, ahí empieza el proceso de cómo me di cuenta. La verdad, como te digo, mi cuerpo no presentaba, mejor dicho, yo no había escuchado a mi cuerpo, no presentaba signos físicos en el hecho de que ninguna de las características de las personas que presentan esa enfermedad, mi cuerpo las presentaba, ni los exámenes, pero bueno, se manifestó de esta forma y así como supe que tenía esta enfermedad. Y una vez te dan el diagnóstico y tú dices, yo no lo recibo, esto no es mío, pero claramente sabemos que nosotros somos creadores de las enfermedades, porque el cuerpo habla cuando la boca calla. ¿Qué es lo que te llevó justamente a recibir esa información al momento de hacer una introspección en tu vida? Bueno, el tema clave conmigo fue que reconocí que me había desconectado de mí misma. Obviamente esto no vino inmediatamente cuando me dan el diagnóstico, hasta llegar al diagnóstico, otras evaluaciones. Esta realización vino cuando ya llega el momento de que me van a hacer un proceso de quimioterapia. Entonces ahí reconozco que cómo había llegado ahí. O sea, siempre he sido alguien que analiza mucho. Las personas que vieron el podcast anterior se dan cuenta de, bueno,
habilidades. Entonces empecé realmente a esa reconexión conmigo misma. Y me di cuenta de eso, que me había desconectado de mí. Me había desconectado de mí y eso fue lo que generó esa remisión espontánea, porque yo soy de esas remisiones espontáneas que mi cáncer fue, como dirían los médicos, bueno, o sea, sanado milagrosamente, ¿no? Bueno, sí terminé un tratamiento, y un tratamiento médico que me fue sugerido. Em, en ese momento yo estaba tan débil física, mental y emocionalmente, porque cuando ya recibo el diagnóstico, sí empecé a notar ciertas cosas en mi cuerpo. O sea, yo tenía años con un cansancio extremo, pero es algo que creo que es difícil de describir porque no creo que nadie se puede relacionar, al menos que haya pasado con esa enfermedad, un cansancio extremo, un estrés extremo por una situación de un familiar cercano de ese momento que estaba causado. Esa persona tiene problemas de adicciones, entonces era muy cercana a mí y eso había producido en mí un estrés terrible. Y quisiera mencionar esa parte porque creo que es importante mencionar. Muchas veces nosotros mm, no le damos la validez a lo que otras personas están haciendo puede causar en nosotros, ¿no? Entonces, por todos esos años de este contacto con esta persona directo, yo había entrado en o sea, en un nivel de estrés profundo, tan profundo que había ignorado mi cuerpo. O sea, yo era sigue, 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 sigue. Entonces viene el cáncer y te dice, hola, te has desconectado de ti misma, ¿no? Entonces, em, es muy interesante porque, como te decía, no lo recibo, me mandan a hacer la quimioterapia y en la primera quimioterapia caigo en la realización de que me había desconectado de mí. Elijo, y eso es bien importante, elijo volverme a conectar, reconocer lo que había pasado y ahí se genera esa remisión espontánea. Cuando dices me desconecté de mí, quisiera que desarrollemos un poquito eso, porque hay muchas personas que estoy segura que se han desconectado de sí mismas, pero no tienen claridad de qué es desconectarse de sí mismas. Desconectarse de sí mismo, en mi caso, y creo que en el de muchas personas, es un proceso bien lento. Eh, desde mi conocimiento o mi pensar o mi querer extender el amor a los demás, empecé a invalidar todo lo que yo sentía, cómo estaba siendo tratada e incluso a invalidar, eliminar mis dones y talentos. Y voy a tocar otra vez un poquito al punto que mencioné anteriormente con la persona que era parte de mi núcleo familiar con sus problemas de adicciones. Lo menciono, pero no menciono esta historia queriendo culpar a otros el hecho de lo sucedido en mí, sino como una perspectiva y de mi autorresponsabilidad y mi participación en mi proceso, obviamente. Pero bueno, cuando uno, hablando de la desconexión, cuando uno tiene una dinámica complicada de abuso, este, uno empieza a dejar de ser uno para que la otra persona, vamos a decir esto, el abusador, vamos a poner ese nombre, no continúe con el abuso. Entonces ahí empieza la desconexión de uno misma. Los dones que tengo no son verdaderos, eh, no, ya uno empieza a dejar de ser uno en todo el sentido de la palabra. Esa es la desconexión. Entonces, desde ese proceso en el que yo estaba viviendo, y vale la pena mencionarlo porque muchas mujeres y muchas personas en general viven un abuso que termina en una enfermedad terminal justamente porque nos hemos desconectado nosotros mismos. Y ahí viene un tema de autorresponsabilidad. Es importante reconocer, sí, que hubo un abusador, un tema, pero también uno venir y decir, ok, existe un abusador, existe una persona con adicciones, algo, pero ¿cuál es mi papel aquí?
¿qué pasó? Porque la enfermedad está en mi cuerpo y no está en el cuerpo de la otra persona. ¿Por qué está en mí? ¿Qué tiene esto para mí? Entonces ahí viene ese entender de mi participación en esto, entender el proceso y por eso fue tan, quisiera decir, rápida mi sanación, porque fue un aha moment de darme cuenta, wow, me he desconectado de mí, me he invalidado, he permitido una perpetuación de un abuso. Y entonces ahí empieza el proceso de sanación, ¿no? Cuando ya viene esa comprensión tan grande y decir, ok, me conecto automáticamente a mí, se da esta remisión espontánea. Sí, me hicieron terminar el tratamiento y quiero decir, me hicieron en ese momento, como te digo, estaba tan débil física, mentalmente que el doctor sugiere que yo complete todo el tratamiento, aunque me curé al principio, porque si no podía volver y todo, y el miedo. Y lo interesante es que la única persona que a mí me decía que no continúe con el tratamiento era esta persona. Entonces yo decía, bueno, no, esta persona me quiere ver muerto, entonces yo no le voy a hacer caso. Y en ese momento fue lo que hice. Pienso que ahora tomaría otra decisión. Es más, ha sido complicado perdonarme el haber terminado el tratamiento porque la quimioterapia sí trajo a mi cuerpo y a mi familia y a mi círculo de amigos un tipo de trauma, ¿no? Es un proceso muy, muy, muy fuerte que gracias a Dios yo siempre he sido alguien súper sana, que ha comido súper bien, he hecho ejercicio, entonces mi cuerpo, estamos decir, fuerte para pelear ese proceso, ni siquiera para pelear la enfermedad, pero es un proceso extremadamente fuerte, pero de ahí viene la desconexión de reconocer, ok, cómo estoy aquí. Totalmente, Fabi. Bueno, te comienzas a hacer cargo, haces conciencia de tu desconexión, comienzas ese proceso de reconectarte que deduzco ha venido con el amor propio, la autovaloración, la autovalía, el autorrespeto y muchos de esos temas que siempre tenemos que hacer el trabajo. Y todo eso positivo repercute en la sanación física, más allá de que sí tuviste que hacer la quimio. ¿En qué momento te enteras que el cáncer ya no estaba? Am, Fue a la segunda quimioterapia que el doctor me examina. Antes de tomar la quimioterapia tenía que ir a que me examinen, todo. Entonces él se da cuenta que ya no tenía los ganglios. Tenía una cantidad que ahora todo hace sentido de cómo me sentía de ganglios y él me examinó y dice que ya no los sentía. Entonces me mandó a hacer los exámenes que normalmente te hacen a la mitad del tratamiento para darte cuenta, para ver si el tratamiento está funcionando. Entonces, en el proceso que te mandan a hacer los exámenes, que los toman y todo, creo que habrá sido, tendría que revisar mis notas, pero habrá sido en la cuarta quimioterapia que me dan ya el diagnóstico oficial, pero esto se nota en la segunda quimioterapia que ya. Por eso digo que fue tan rápido, porque mi realización de me desconecté de mí fue lo que procuró esta remisión instantánea. Pero sí me gusta hacer la aclaración de algo, porque una cosa es curarme de cáncer y la otra ha sido estos años de tener que sanar lo que me llevó a esta enfermedad. Realmente creo que ahí viene el proceso más fuerte. No quiero, em, comprendo que hay muchas personas que pasan por un proceso de quimioterapia y buscan una remisión espontánea como la que yo tuve. Yo perdí a mi padre de cáncer y antes de mi diagnóstico, todos los miembros de la familia de mi papá habían muerto de un tipo de cáncer. O sea, ni siquiera un accidente de carro, ni un infarto. Cáncer y se moría. Entonces, soy muy empática con el proceso. Ningún otro miembro de mi familia se había salvado de cáncer antes que yo. Soy la primera que hace eso y bueno, después han venido otros diagnósticos y las personas están vivas y están bien. Pero quiero ser muy empática en eso, no cuento mi historia para que esto sea un trigger para alguien y que digan, ay, porque esto no es posible para mí. Más bien quiero que sepan que es posible
para todos y cada uno de nosotros sanar, pero hay diferentes caminos para llegar a él. Totalmente de acuerdo. Definitivamente hoy por hoy la neurociencia nos habla del poder creador que tenemos, más allá, digo yo, desde el lado espiritual del que hablamos mucho en el programa, científicamente ya está comprobado que las personas podemos sanar nuestro cuerpo porque justamente nos damos cuenta de qué fue lo emocional que detonó determinada enfermedad, ¿no? Y también está la biodecodificación. Y lo que justo ahorita dices con respecto a tu familia, tú también sanaste tu familiar, una historia que se venía repitiendo y tú hiciste el cambio en esa Y historia. fue consciente, sí, hablando de sanar el árbol genealógico, eso es algo, bueno, antes de mi diagnóstico de linfoma, yo tuve en el 2010 melanoma, que fue justamente el cáncer del que falleció mi papá. Y ese fue el momento que dije, ¡ja! Me dio el cáncer que le falleció mi papá a la misma edad que la dio mi papá, y igual, al igual que mi papá, él tenía una hija que era yo, y yo tenía una hija que y eso. Entonces, ahí sí recuerdo, hice esa conciencia de decir, en mi familia, nunca nadie más vuelve a morir de cáncer. Después han venido otras realizaciones que digo, ok, quizás te debí decir, en mi familia nunca más volvió a ver cáncer, porque lo volví a repetir en el 2018, pero no sé. Hay tantas cosas, pero la verdad es que eso sí cambió, porque a los 2 años al 2012, a mi tía, la hermana de mi papá, la diagnostican con breast cancer y ella sobrevivió, está viva todavía. Entonces, sí se rompió eso en el linaje. Bien, volviendo ahora con la parte del linfoma, había otra lección que aprender a mí. Ya no es que el cáncer viene por mi familia, pero sí había otra lección. Y podría decirte que el proceso de quimioterapia es muy fuerte. Creo que lo más difícil para mí fue cuando me confirman que ya no hay cáncer, pero el doctor me dice, tienes que completar el tratamiento. Y fue como, no, no quiero, ya probé esto 2 veces y no quiero. Entonces, más que curar el cáncer, en mi caso, nuevamente soy muy empática con los que han tenido un proceso diferente al mío. Para mí lo más difícil fue seguir el tratamiento y sanar todo eso que emocionalmente me había llevado a mí ahí, o sea, realmente viene la importancia de los amigos en volvernos a conectar. Yo agradezco a todos mis amigos que constantemente durante ese proceso me recordaban quién yo soy. Es más, antes de mi diagnóstico, mis amigos siempre, Fabi, tú sos esto, Fabi, tú sos aquí. Una de mis grandes amigas, que somos amigas desde que tenemos 4 años y vivimos cerca y todo, me escribió unas palabras hermosas esta semana y me dice, Fabi, parafaseando un poco, pero me dice, de todas mis amigas, sos la que tenés la más seguridad. Empezó a decir tantas cosas y es cierto, toda mi vida he sido una persona muy segura de mí misma, muy, muy, muy segura. Entonces, esa tremenda desconexión de aceptar abuso, es más, de ser abusada sin saber que era abuso, porque nunca había un tipo de abuso así en mi familia, con los papás de mis amigas, o sea, llegar a la conclusión de, esto es abuso, o sea, me están haciendo esto, 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 esto. Ha sido sanar todas esas partes, ha sido creo que lo más retador todo este tiempo. Curarse fue, no voy a decir fácil, pero fue fácil en el sentido que el reconocer qué había causado la enfermedad, esa desconexión, generó esa remisión espontánea, pero sanar, como digamos, me viene esa frase, sanar mi tierra, ha sido un proceso muy interesante, por así decirlo. Definitivamente, al ser uno consciente que el cuerpo habla lo que nuestras emociones o nuestra boca calla, como lo dice el dicho tan conocido, el proceso más complejo es el poder reconectarse con uno y sanar esas heridas, definitivamente, porque muchas veces no queremos ver la sombra o simplemente desconocemos lo que nos está pasando, como bien lo decías, porque pues en nuestro círculo, en nuestra vida, no había pasado eso, entonces uno lo desconoce.
uno lo desconoce y ahí viene algo interesante particular mío, creo que muchas mujeres, muchas personas, a los que vieron nuevamente el podcast anterior, pues yo soy medium, psíquico y mi nivel de poder empatizar tan fuerte con las personas, literalmente sentir sus emociones, me iba a ser partícipe en esta dinámica de abuso con esta persona con estas características narcisistas, que es otro tema que tocaremos en otro día. Pero, o sea, ok, entonces tú dices, ay, él es un narcisista. Ok, perfecto. Autorresponsabilidad. ¿Y yo? ¿Verdad? Entonces, entender esa codependencia, esa ultra empatía, y empezás a, digo yo, a desenredar la madeja, a entender, empecé a estudiar, entiendo un poco la biodescodificación, bioenergía, nuevamente a esa reconexión, pero eso ha sido un proceso. Yo te podría decir que cuando ya terminé mi tratamiento 2019, y 4 años después, 3 años después, es que yo empecé a entender tantas cosas, el trauma que genera un proceso tan fuerte de quimioterapia, no creo que hay palabras de describir y no hay, como decías tú, o sea, no sabemos tantas cosas y por eso es importante hablar este tema, hablarlo desde el agradecimiento, porque agradezco, no la quimioterapia ni el cáncer, pero agradezco el proceso de transformación porque lo he hecho bien consciente, o sea, pero te digo, después, 3 años después de haber terminado el tratamiento, es cuando empecé realmente a sanar. Y eso que soy una persona bien consciente y todo, pero había mucho que hacer porque llegar a enfermarme fueron años de abuso. Años, años, y como decís tú, no saber qué es, si te preguntas, ¿qué es esto? O sea, bueno, quizás no sabes, y entonces te empezás a culpar, te empezás a invalidar para llevar la fiesta en paz y hacer las cosas bien, ¿no? Por la familia. Entonces, ha sido un proceso muy, muy interesante, muy enriquecedor, que ahora me permite estar sentada aquí contigo, haberte conocido, haber conectado contigo a través de nuestros dones, tener ese espacio en el que confío que mi historia pueda ayudar a alguien a entender que es posible sanar. Es totalmente posible sanar, pero que no se enfoquen en que tiene que pasar como me pasó a mí o de otra manera. Cada uno tenemos un proceso, pero es posible tener una remisión espontánea. Pasa todo el tiempo, más de lo que se habla. Así es, la mayoría le dice milagro, los toman como un milagro externo, cuando en realidad sí es un milagro, pero es un milagro creado por nosotros mismos, con la conexión que tenemos con Dios, por supuesto. Qué linda esas, wow, acabas de decir algo tan cierto, sí, pero el no entenderlo, si no sanas tu tierra, te va a tocar repetir la lección. Te va a tocar repetir la lección. Entonces, para mí, el cáncer fue literal, y lo pongo así como que me agarraron de los hombros y me movieron así. No agradezco el cáncer porque me molesta un poco cuando la gente dice, va a agradecer esta prueba. Hubiera preferido otra cosa, pero entiendo que al nivel que estaba yo ya de desconexión, eso era lo único que me iba a despertar. Entonces, desde ese punto de vista, agradezco el proceso, pero hasta ahí nomás. Pero sí, es lo que nos llega a conectarnos otra vez, nos vuelve, nos mueve el piso. Y ahora estás aquí. Gracias, Fabi, por contar realmente tu historia. A veces hay cosas difíciles que hemos vivido y son más difíciles aún de contarlas abiertamente, así que de verdad de corazón te agradezco que puedas compartir con todos. Y te pediría, porfa, si puedes dejar un mensajito o los mensajitos que te nazcan a las personas que nos están viendo y que tal vez se puedan identificar con algo de aquello que nos has contado hoy. Conéctense con ustedes mismos, escúchense. Si algo suena mal, posiblemente lo está. Si algo suena, sí, algo suena mal, posiblemente lo está. Trabajen en conectarse
busquen soluciones, no desde el ego, no esperen tener una sanación específicamente como lo tuvo la otra persona, pero busquen cuál es la raíz de verdad de lo que les está pasando. No es de buscar culpables, tampoco es de auto eh, invalidarse o criticarse mucho, sino tomar responsabilidad, ser proactivos, perdonarse. Y creo que ha sido parte de mi proceso lo más difícil fue perdonarme a mí misma por haber estado en esta situación tanto tiempo sin darme cuenta. Y eso, conéctense con ustedes mismos, busquen ayuda. No escuchen a la primera persona, no reciban un diagnóstico que saben que no es suyo, porque sí, o sea, cuando yo dije que yo no recibía ese diagnóstico, no es que estaba en negación, había un papel y había un examen que me habían sacado unos ganglios y estaba todo este proceso. Había una realidad, pero yo sabía que había una verdad, que yo soy sana y que para sanar, o sea, que la sanación era algo posible y que ya era mío, que mi estado perfecto era la verdad y esto era una realidad temporal. Entonces, eso creo que serían mis indicaciones. Escúchense, escúchense, rodéense de personas que les recuerden quién son, de personas, como dicen, personas vitaminas. Busquen métodos alternativos. Es más, yo en ese momento, aunque tengo esas habilidades, no conocía, nunca he ido a un psíquico, bueno, quizás porque lo soy, pero no sabía que lo era. Pero busquen sin juicio de nada, porque todos estos métodos alternativos los van a ayudar a encontrar cómo sanar su tierra. Muchas gracias, Fabi, de verdad, de corazón, gracias por compartir tu historia. Y bueno, nos encontramos en un siguiente programa contigo y con todos los que nos están viendo. Gracias a todos.